Cuanto más conocemos las cosas singulares, tanto más conocemos a Dios. Baruch Spinoza. En un mundo de distracciones infinitas y verdades manipuladas, un filósofo del siglo XVII tuvo el coraje de desafiar todo lo que su época consideraba sagrado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas ideas son sistemáticamente silenciadas a lo largo de la historia? ¿Por qué algunos pensadores son borrados de los libros mientras otros son venerados? En la Ámsterdam de 1656, la próspera comunidad judía se reunió para un evento extraordinario. Un joven de apenas 23 años, hijo de comerciantes portugueses que habían huido de la Inquisición, estaba a punto de ser sometido al castigo más severo que la comunidad podía imponer. Su nombre era Baruch Spinoza. ¿Qué crimen tan terrible había cometido este joven para merecer tal castigo? ¿Qué ideas eran tan peligrosas que debían ser silenciadas a toda costa? Si quieres descubrir verdades que han sido ocultadas durante siglos, asegúrate de suscribirte ahora a este canal. Activa la campana de notificaciones porque lo que revelaremos no solo cambiará tu forma de ver el mundo, sino que podría transformar completamente tu vida. Lo que Spinoza descubrió fue tan revolucionario, tan amenazante para los poderosos de su época, que sus obras fueron prohibidas y su filosofía denunciada como herejía absoluta. Este no es simplemente el relato de un filósofo olvidado. Es el mapa hacia tu propia liberación mental. ¿Estás preparado para cuestionar todo lo que crees saber sobre Dios, la religión, la felicidad y el verdadero poder de la mente humana? La historia comienza en el barrio judío de Ámsterdam, donde el joven Baruch creció en una comunidad de refugiados que había escapado de la persecución en la península ibérica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en constante miedo, entre personas traumatizadas por generaciones de persecución? Esta era la realidad de Spinoza. Su educación fue rigurosa: hebreo, Torá, Talmud, los comentarios rabínicos. Se esperaba que siguiera los pasos de su padre en los negocios familiares. Pero algo ocurrió. El joven Baruch comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué la Biblia contenía contradicciones? ¿Cómo podía un Dios perfecto crear un mundo imperfecto? ¿Por qué el pueblo elegido sufría constantemente si contaba con la protección divina? Los rumores comenzaron a circular. Spinoza frecuentaba círculos intelectuales prohibidos. Leía a Descartes, a Hobbes, literatura científica moderna. Se relacionaba con cristianos liberales, con librepensadores. Para una comunidad obsesionada con su propia supervivencia, estas eran señales alarmantes. El 27 de julio de 1656, el Mahamad, el Consejo de la Comunidad Judía, pronunció contra el Cherem, la excomunión total: maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar y maldito sea al salir. Le prohibieron todo contacto con cualquier miembro de la comunidad, incluso con su propia familia. Nadie podía hablarle, escribirle, leer sus escritos o permanecer bajo el mismo techo que él. ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar tal rechazo? ¿Qué harías tú si tu familia, amigos y toda tu comunidad te dieran la espalda? Si te fascinan estas preguntas profundas sobre la vida y la sociedad, dale like a este video y suscríbete al canal. Estamos construyendo una comunidad de mentes libres que no temen cuestionar lo establecido. Expulsado de su mundo, Spinoza no se quebró. Al contrario, esta ruptura brutal le dio la libertad para desarrollar su pensamiento sin restricciones. Adoptó un nuevo nombre, Benedictus, el bendecido, en irónica respuesta a su maldición. Se mudó a las afueras de Ámsterdam y aprendió el oficio de pulidor de lentes. ¿No es fascinante? El hombre que nos ayudaría a ver la realidad con mayor claridad se ganaba la vida fabricando lentes para mejorar la visión física. Su habitación era austera: una simple cama, una mesa de trabajo, algunos libros. Rechazó cátedras universitarias y ofertas de mecenazgo que podrían haber comprometido su independencia intelectual. No necesito mucho, decía, y no necesito más de lo que necesito. Mientras pulía delicados cristales, Spinoza pulía también sus ideas revolucionarias. A su alrededor, formó un círculo secreto de corresponsales y discípulos. Médicos, científicos, teólogos disidentes, todos atraídos por la claridad de su pensamiento.
Entre ellos compartían manuscritos prohibidos, debatían ideas peligrosas, soñaban con una sociedad más libre. Pero ¿quiénes eran sus verdaderos enemigos? No solo los rabinos que lo habían expulsado. Las autoridades cristianas también lo vigilaban con recelo. El gobierno holandés, aunque relativamente tolerante para su época, mantenía espías que informaban sobre sus actividades. Los predicadores calvinistas tronaban contra él desde los púlpitos sin siquiera haber leído una línea de sus escritos. El ateo judío, lo llamaban, combinando dos acusaciones en una sola etiqueta infamante. Spinoza publicó su primer libro, Tratado Teológico Político, de forma anónima en 1670. Aunque todos sabían quién era el autor, esta precaución legal le dio cierta protección. El libro fue inmediatamente prohibido por contener blasfemias abominables. ¿Te imaginas el impacto que tuvo? Era como arrojar una bomba intelectual en la Europa del siglo XVII. ¿Alguna vez has sentido que hay verdades que no puedes expresar en voz alta? ¿Has notado cómo ciertas ideas son sistemáticamente suprimidas en nuestra sociedad? Spinoza vivió esta realidad hasta sus últimas consecuencias. Si crees que la libertad de pensamiento es un valor fundamental, comparte este video con alguien que aprecie las ideas profundas. Juntos podemos mantener vivo el legado de los pensadores más valientes de la historia. Su cuerpo nunca fue fuerte. Años de inhalar polvo de vidrio debilitaron sus pulmones. En febrero de 1677, mientras sus amigos estaban fuera, Spinoza sufrió un colapso. Murió a los 44 años, solo en su habitación. Inmediatamente, sus amigos corrieron a salvar sus manuscritos antes de que fueran confiscados por las autoridades. Su obra maestra, Ética, solo vería la luz después de su muerte. Sus libros fueron prohibidos durante generaciones. Ser espinosista era un insulto, una acusación grave. Y sin embargo, sus ideas sobrevivieron en la clandestinidad, pasando de mano en mano, influenciando en secreto a los pensadores más importantes de los siguientes siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la idea de Dios genera tantos conflictos? ¿Has sentido alguna vez que el concepto de divinidad que te han enseñado no tiene sentido lógico? Spinoza propuso algo revolucionario que sigue siendo perturbador incluso hoy: Deus ibe natura, Dios, o lo que es lo mismo, la naturaleza. Para entender la magnitud de esta afirmación, debemos recordar que en el siglo XVII, Dios era concebido como un ser personal, separado del mundo, con emociones humanas como ira, celos y amor. ¿Y si te dijera que, según Spinoza, ese Dios antropomórfico es una mera proyección de nuestros miedos y deseos? ¿Y si la realidad fuera mucho más profunda y maravillosa que esa caricatura? Para Spinoza, Dios no es un anciano barbudo sentado en las nubes, observando y juzgando a sus criaturas. Dios es la totalidad de la existencia, la única sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos. Nosotros solo percibimos dos de esos atributos, el pensamiento y la extensión, materia. Piénsalo bien. ¿Por qué sería esta idea tan peligrosa que mereciera excomunión, censura y persecución? Porque demolía de un solo golpe los cimientos del poder religioso institucional. Si Dios es la naturaleza misma, entonces no necesitamos intermediarios para conectar con lo divino. Si todo es expresión de la divinidad, entonces la jerarquía entre lo sagrado y lo profano se desvanece. Si estás disfrutando de estas revelaciones filosóficas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Próximamente revelaremos más verdades ocultas que pueden transformar tu comprensión del mundo. Las implicaciones son asombrosas, no existe la creación en el sentido tradicional. ¿Cómo podría Dios, siendo infinito y perfecto, crear algo separado de sí mismo? ¿Dónde lo crearía, si Dios ya es todo? En lugar de creación, Spinoza habla de expresión. Todos los seres somos modos o expresiones de la sustancia divina, como olas en el océano infinito de la existencia. ¿Sientes el vértigo de esta idea? Elimina la jerarquía entre creador y criatura. Tú no eres una creación separada de Dios, eres una expresión necesaria de la naturaleza divina, tan legítima y perfecta en tu esencia como cualquier otra manifestación del universo. Aquí viene otra idea revolucionaria. Para Spinoza, todo lo que existe, existe necesariamente.
No hay accidentes en el universo, solo nuestra ignorancia de las causas. Si conociéramos todas las cadenas causales, entenderíamos que todo ocurre con absoluta necesidad. ¿Te das cuenta de cómo esto contradecía frontalmente el libre albedrío defendido por las religiones dominantes? ¿Comprendes por qué era tan amenazante para un sistema que basaba su control en la culpa y el miedo al castigo eterno? Y ahora, la estocada final a la religión tradicional: los milagros son imposibilidades lógicas. No existen. Para Spinoza, un milagro sería una violación de las leyes naturales, que son expresión directa de la naturaleza divina. ¿Cómo podría Dios contradecirse a sí mismo? La creencia en milagros, argumentaba Spinoza, solo revela nuestra ignorancia de las causas naturales. Cuando no entendemos cómo ocurre algo, invocamos lo sobrenatural. Pero conforme avanza nuestro conocimiento, el espacio para lo milagroso se reduce. Esta crítica devastadora a la base de las religiones reveladas casi le costó la vida. Circularon rumores de planes para asesinarlo. Un fanático intentó apuñalarlo a la salida de una reunión, dejando marcas en su abrigo que Spinoza conservó como recordatorio de la irracionalidad humana. ¿Te parece ahora sorprendente que las autoridades religiosas y políticas hicieran todo lo posible por suprimir estas ideas? ¿Entiendes por qué ciertos poderes siguen interesados en que no conozcas el pensamiento de Spinoza en profundidad? Suscríbete ahora si quieres seguir descubriendo las verdades brutales que Spinoza reveló y que muchos prefieren mantener ocultas. En nuestros próximos videos, exploraremos cómo sus ideas sobre la mente humana, las emociones y la libertad pueden transformar radicalmente tu vida cotidiana. ¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de no reconocerte a ti mismo? ¿Te has preguntado quién es realmente la persona que habla cuando dices yo? Spinoza nos presenta una de sus ideas más revolucionarias: tú no eres quien crees ser. El error fundamental, según él, es considerarnos seres separados de la naturaleza, entidades independientes con voluntad propia. La verdad es mucho más asombrosa: nuestra mente no es una sustancia separada, sino un modo del atributo pensamiento de Dios/naturaleza. ¿Qué significa esto exactamente? Que tus pensamientos no son tuyos en el sentido convencional. Son la manera en que la mente infinita de Dios/naturaleza se expresa a través de ti en este momento preciso. El yo individual, esa sensación de identidad permanente y separada, es parcialmente una ilusión necesaria. Es como si una ola en el océano se considerara a sí misma completamente independiente del agua que la forma. ¿No es fascinante? Reconocer nuestra verdadera naturaleza como expresiones de la única realidad existente es el primer paso hacia la libertad genuina. Si estas ideas están expandiendo tu mente, asegúrate de darle like a este video y compartirlo con amigos que aprecien las conversaciones profundas. Juntos podemos crear una comunidad de mentes libres. Spinoza identificó 3 niveles de conocimiento, 3 formas diferentes en que podemos comprender la realidad. El primer nivel es el conocimiento de primera mano, basado en percepciones confusas, rumores, opiniones y creencias no examinadas. Es el nivel donde vive la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo. ¿Te resulta familiar? El segundo nivel es el conocimiento racional y científico. Aquí utilizamos la lógica, formamos conceptos claros, entendemos las relaciones causales entre los fenómenos. Este conocimiento es más adecuado que el primero, pero sigue siendo incompleto. El tercer nivel, el más elevado, es la intuición intelectual. No se trata de intuición en el sentido popular, sino de una comprensión inmediata de las cosas en su relación con la totalidad. Es ver lo particular desde la perspectiva de lo eterno. Es conocer las cosas subespecia eternitatis bajo el aspecto de la eternidad. Ascender en esta escala del conocimiento no es solo un ejercicio intelectual abstracto. Transforma radicalmente tu vida. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu relación con una situación dolorosa cuando entiendes completamente sus causas? Aquí está la clave de la liberación según Spinoza: el conocimiento adecuado nos libera del poder de las pasiones. Cuando entendemos la causa de nuestras emociones, éstas pierden su poder sobre nosotros. La emoción que comprendemos deja de ser una pasión que nos domina y se convierte en una acción que expresamos. ¿No es increíble?
Spinoza anticipó en 3 siglos muchos principios de la psicoterapia moderna. Lo que los psicólogos contemporáneos llaman regulación emocional o reestructuración cognitiva, Spinoza lo denominaba simplemente conocimiento adecuado. Si quieres seguir descubriendo estas poderosas herramientas para la libertad mental, suscríbete ahora a este canal. Publicamos nuevos videos cada semana que pueden transformar tu forma de pensar. ¿Qué significa realmente pensar bajo la perspectiva de la eternidad? Imagina que pudieras elevarte por encima del tiempo y el espacio, contemplando toda la realidad como un único sistema interconectado donde cada parte existe necesariamente. Desde esta perspectiva, nada es contingente, nada podría ser diferente de lo que es. Cuando empiezas a ver tu propia vida como una expresión necesaria de la naturaleza divina, algo extraordinario ocurre. El resentimiento, la frustración, la ansiedad por el futuro, todos estos afectos negativos comienzan a disolverse. ¿Cómo podrías estar resentido con el universo por ser como debe ser? ¿Cómo podrías ansiar desesperadamente un futuro diferente cuando entiendes la perfecta necesidad del presente? Este modo de pensar no es fatalismo ni resignación pasiva. Es la forma más elevada de libertad. Es alinearse conscientemente con la necesidad universal, convertir la obligación en deseo. Es la suprema felicidad humana, lo que Spinoza llamaba beatitud. ¿Has sentido alguna vez que tus emociones te arrastran como olas en un mar tormentoso? ¿Te has encontrado actuando de formas que luego lamentas, impulsado por sentimientos que no puedes controlar? Spinoza ofrece una de las descripciones más precisas de esta condición humana: los hombres se creen libres simplemente porque son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan. Creemos que elegimos nuestras emociones, pero en realidad somos esclavos de pasiones cuyo origen desconocemos. ¿Por qué nos enamoramos de quien nos hace daño? ¿Por qué seguimos comiendo alimentos que sabemos que nos perjudican? ¿Por qué no podemos dejar de pensar en ese comentario hiriente que recibimos hace años? La ilusión del libre albedrío emocional nos mantiene encadenados. Según Spinoza, nos engañamos constantemente sobre nuestras motivaciones reales. Creamos elaboradas justificaciones racionales para decisiones que en realidad fueron impulsadas por pasiones inconscientes. ¿Te suena familiar? Reconocer esta esclavitud emocional es el primer paso hacia la libertad genuina. Si estás aprendiendo algo valioso, no olvides darle like a este video y suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir explorando estas ideas transformadoras que han sido deliberadamente ocultadas durante siglos. La anatomía de las emociones, según Spinoza, es asombrosamente elegante. Todas nuestras emociones, por complejas que parezcan, derivan de 3 afectos primitivos: deseo, alegría y tristeza. El deseo es el esfuerzo mismo por perseverar en nuestro ser, conatus. La alegría es el aumento de nuestra potencia de actuar. La tristeza es la disminución de esa potencia. ¿No es sorprendente la simplicidad de este modelo? Amor, odio, esperanza, miedo, indignación, compasión, todas estas emociones son combinaciones y derivaciones de esos 3 afectos básicos, modificados por sus objetos y causas. Por ejemplo, el amor es simplemente alegría acompañada de la idea de una causa externa. El odio es tristeza acompañada de la idea de una causa externa. La esperanza es alegría inestable que surge de la idea de algo futuro o pasado cuyo resultado dudamos. El miedo es tristeza inestable que surge de la idea de algo futuro o pasado cuyo resultado dudamos. ¿Has notado cómo algunas emociones nos aprisionan mientras otras nos liberan? Spinoza analizó meticulosamente los afectos que nos mantienen en servidumbre. El odio, por ejemplo, es tristeza asociada a una causa externa. ¿Qué ocurre cuando odiamos? Experimentamos una disminución de nuestra potencia de actuar y la atribuimos a otro ser. Esto genera un círculo vicioso: cuanto más odiamos, menos potentes nos volvemos, lo que genera más tristeza y más odio. El miedo y la esperanza nos mantienen especialmente atados. Son 2 caras de la misma moneda: incertidumbre sobre el futuro. Mientras vivimos entre el miedo y la esperanza, nuestra felicidad depende de factores externos que no controlamos. ¿No es esta la definición misma de servidumbre? La superstición surge naturalmente de estas emociones negativas. Cuando tememos algo que no comprendemos,
proyectamos intenciones y significados en eventos aleatorios. Buscamos señales, patrones, mensajes ocultos. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado basándote en supersticiones que ni siquiera reconoces como tales? Estos afectos negativos son precisamente los que explotan los poderes religiosos y políticos para mantener su control. ¿Has notado cómo ciertos líderes fomentan deliberadamente el miedo, la esperanza irracional y la superstición? Spinoza vio esto con claridad hace 3 siglos. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para descubrir qué afectos, según Spinoza, tienen el poder de liberarnos. En nuestro próximo segmento, exploraremos el camino hacia la libertad emocional. Frente a los afectos que nos aprisionan, Spinoza describe los que nos liberan. La alegría activa es aquella que surge de nuestra propia naturaleza, no de causas externas. Cuando actuamos desde nuestra esencia, experimentamos una alegría que nadie puede quitarnos. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia de alegría pura que viene de expresar plenamente tu naturaleza? Quizás tocando música, resolviendo un problema complejo, o simplemente estando plenamente presente con alguien que amas. Esa es la alegría activa de la que habla Spinoza. El afecto más poderoso y liberador es lo que Spinoza llamó amor intelectual a Dios/naturaleza. No es un sentimiento religioso convencional, sino el gozo que surge de comprender nuestra conexión con la totalidad. Es ver el universo como un sistema perfecto y necesario, y reconocernos como expresiones de esa perfección. ¿Por qué este amor es intelectual? Porque surge del tercer género de conocimiento, la intuición intelectual. No es un sentimentalismo vago sino una comprensión profunda que genera una alegría estable y permanente. La comprensión genera emociones más poderosas y duraderas que cualquier pasión. Las pasiones dependen de causas externas y son, por tanto, inestables. Los afectos que surgen del conocimiento adecuado dependen solo de nuestra naturaleza y son, por tanto, constantes. ¿Cómo cultivar estos afectos libertadores en un mundo que constantemente nos empuja hacia la servidumbre? A través de la práctica constante del conocimiento adecuado. Examinando nuestras emociones, rastreando sus causas, viendo las situaciones desde la perspectiva de la eternidad. Si una piedra que cae tuviera conciencia, creería que cae porque quiere. Esta famosa analogía de Spinoza ilustra perfectamente nuestra situación. Como la piedra imaginaria, estamos completamente determinados por causas anteriores, pero al ser conscientes de nuestros deseos e ignorantes de sus causas, creemos que elegimos libremente. ¿Piensas realmente que elegiste leer estas palabras en este momento? ¿Crees que decidiste libremente tus gustos, tus inclinaciones, tus valores más profundos? ¿O son resultado de tu genética, tu educación, tus experiencias, tu cultura, factores que no elegiste? Confundimos la conciencia de nuestros deseos con libertad. Sentimos un impulso poderoso, lo seguimos, y luego decimos lo elegí. Pero, ¿de dónde vino ese impulso? Si examinamos honestamente nuestras decisiones, encontraremos siempre una cadena causal que se remonta mucho más allá de nuestra conciencia. Esta ilusión del libre albedrío es tan profunda, tan arraigada en nuestra experiencia subjetiva, que resulta casi imposible superarla completamente. Incluso Spinoza, el determinista más coherente de la historia de la filosofía, admitía que en la vida práctica no podemos evitar sentirnos libres. ¿Te resulta incómoda esta idea? Para muchos, el determinismo radical de Spinoza es la parte más difícil de aceptar de su filosofía. Si todo está determinado, ¿dónde queda la responsabilidad moral? ¿Qué sentido tiene esforzarse? Si estas preguntas te inquietan y quieres conocer las sorprendentes respuestas de Spinoza, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y comentar abajo con tus reflexiones. Juntos podemos explorar estas profundidades filosóficas. Según Spinoza, cada pensamiento y acción están determinados por causas anteriores en una cadena infinita. Nada surge de la nada. Nada podría ser diferente de lo que es, dadas todas las causas precedentes. Nuestra historia personal, nuestra biología, nuestro ambiente social, determinan cada una de nuestras supuestas elecciones. El criminal no elige ser criminal, como la manzana no elige caer del árbol. Ambos siguen necesariamente su naturaleza determinada por causas previas.
¿Qué significa esto para conceptos como responsabilidad moral, culpa o mérito? ¿Deberíamos alabar al virtuoso o condenar al malvado si ninguno eligió realmente ser como es? Para Spinoza, estas preguntas parten de un concepto erróneo de libertad. La verdadera libertad no es ausencia de causas, eso sería metafísicamente imposible. La libertad es autodeterminación, es actuar desde la propia naturaleza en lugar de ser determinado principalmente por causas externas. ¿Qué significa actuar desde la propia naturaleza? Significa expresar lo que realmente somos, modos de la sustancia infinita, cuya esencia es el conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. Cuando nuestras acciones surgen de un conocimiento adecuado de esta esencia, actuamos libremente aunque estemos completamente determinados. Hay una diferencia crucial entre coacción externa y necesidad interna. Un prisionero encadenado actúa por coacción. Un sabio que comprende la necesidad universal actúa por necesidad interna. El primero no es libre, el segundo sí lo es, en el único sentido que importa. ¿Parece paradójico? Podemos ser completamente determinados y perfectamente libres al mismo tiempo. Todo depende de si somos determinados por causas externas que no comprendemos o por nuestra propia naturaleza comprendida adecuadamente. Si estos conceptos te parecen valiosos, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Estamos construyendo una comunidad de personas que no temen enfrentar las verdades más profundas sobre la existencia humana. Vivir conscientemente en el determinismo es el camino hacia la libertad según Spinoza. Lejos de ser una doctrina deprimente, la comprensión del determinismo puede liberarnos del sufrimiento innecesario que surge de la ilusión del libre albedrío. Cuando entendemos que nuestros deseos tienen causas específicas, ganamos poder sobre ellos. En lugar de ser arrastrados ciegamente por impulsos cuyo origen desconocemos, podemos rastrear esos impulsos hasta sus fuentes y modificar nuestras respuestas. ¿Cómo aplicamos esta visión a las decisiones cotidianas? No pretendiendo una libertad metafísica imposible, sino cultivando un conocimiento cada vez más adecuado de nuestra naturaleza y sus determinaciones. No luchando contra la necesidad, sino alineándonos conscientemente con ella. Este es el paradójico camino espinosista hacia la libertad, aceptar la necesidad universal para liberarnos del sufrimiento que surge de desear lo imposible. Cuando dejamos de rebelarnos contra lo necesario, cuando comprendemos y abrazamos nuestra naturaleza determinada, experimentamos la única libertad que importa, la beatitud. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las personas parecen elegir líderes que actúan contra sus propios intereses? ¿Has observado cómo masas enteras pueden ser manipuladas a través del miedo y la esperanza irracional? Spinoza fue uno de los primeros pensadores en analizar con precisión clínica este fenómeno desconcertante. Según él, las personas a menudo desean su propia servidumbre, confundiendo seguridad con libertad, protección con sumisión. El mecanismo es simple pero devastadoramente efectivo: primero se genera miedo, luego se ofrece una protección ilusoria contra ese miedo. Los tiranos, ya sean religiosos o políticos, son maestros en este arte. Primero te hacen temer el infierno, los extranjeros, la pobreza, el castigo divino, y luego se presentan como los únicos capaces de salvarte. ¿Te resulta familiar este patrón? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos gobiernos y organizaciones religiosas siguen utilizando exactamente las mismas tácticas que Spinoza identificó en el siglo XVII? Los afectos negativos, especialmente el miedo y la esperanza, son los instrumentos perfectos para la manipulación. Una población atemorizada raramente piensa con claridad. Una población que vive de esperanzas vagas y promesas milagrosas es fácilmente controlable. Si estas observaciones te parecen relevantes en el mundo actual, comparte este video y suscríbete para profundizar en cómo podemos resistir a la manipulación emocional en nuestra vida cotidiana. Frente a las autocracias de su tiempo, Spinoza defendió audazmente la democracia como el régimen más natural y acorde con la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el poder colectivo refleja mejor la potencia natural humana que el poder concentrado en un individuo o una élite. Cuando el poder es distribuido entre muchos, argumentaba Spinoza, es menos probable que degenere en tiranía. La multiplicidad de perspectivas actúa como un sistema natural de pesos y contrapesos.
¿No es sorprendente encontrar una defensa tan clara de la democracia en pleno siglo XVII? Para Spinoza, los regímenes que limitan el pensamiento van directamente contra la naturaleza. La naturaleza humana incluye necesariamente el pensamiento libre, y ningún gobierno puede pretender contenerlo sin generar resistencia y eventualmente su propia destrucción. Esta visión revolucionaria de igualdad política anticipó en más de un siglo muchos de los principios que hoy consideramos fundamentos de las democracias modernas. Y todo esto de un hombre que fue marginado de la sociedad por sus ideas. La defensa que hace Spinoza de la libertad de pensamiento como derecho inalienable es uno de los argumentos más poderosos en la historia de la filosofía política. Su posición es clara y radical: ningún gobierno puede controlar las mentes, solo puede pretender controlar los cuerpos. Nadie puede transferir a otro su derecho natural o capacidad de razonar libremente y formar su propio juicio sobre cualquier cosa, ni ser obligado a hacerlo, escribe Spinoza. Los intentos de controlar el pensamiento son no solo injustos sino fundamentalmente ineficaces. ¿Por qué esta posición era tan revolucionaria? Porque en el siglo XVII, la blasfemia y la herejía eran delitos capitales en toda Europa. La idea de que las personas podían y debían pensar libremente sobre religión y política era considerada peligrosamente subversiva. ¿Y por qué sigue siendo relevante hoy? Porque aunque la forma haya cambiado, los intentos de controlar el pensamiento continúan. La censura, la presión social, los algoritmos que crean cámaras de eco, ¿no son todas formas contemporáneas de limitar el pensamiento libre? Si valoras la libertad de pensamiento y expresión, dale like a este video y suscríbete. Juntos podemos mantener vivo el legado de Spinoza. ¿Cuál es, entonces, el propósito del Estado según Spinoza? No controlar a los ciudadanos sino promover su libertad. El Estado debe ser un instrumento para el desarrollo humano, no un fin en sí mismo. Las leyes deben servir para crear las condiciones que permitan a cada individuo desarrollar su potencia natural. Las mejores leyes no son las que imponen la virtud por la fuerza, sino las que hacen que la virtud sea el camino más ventajoso para todos. Para Spinoza, política y ética son inseparables. Un Estado que va contra la naturaleza humana, que oprime en lugar de liberar, genera resistencia y eventualmente se autodestruye. La tiranía lleva en sí misma las semillas de su propia destrucción. ¿Cómo aplicaríamos estos principios a las democracias contemporáneas? Quizás preguntándonos, ¿nuestras instituciones promueven realmente la libertad humana? ¿Nuestras leyes facilitan el desarrollo de la potencia natural de cada individuo? ¿Nuestro sistema político nos hace más libres o más dependientes? El miedo y la esperanza, combinados con la ignorancia de las causas naturales, generan inevitablemente superstición. ¿Has notado cómo las personas buscan desesperadamente signos, señales y portentos en momentos de incertidumbre? Según Spinoza, esta tendencia es completamente natural y predecible. Cuando el mundo nos parece impredecible y amenazante, buscamos patrones y significados incluso donde no existen. Vemos rostros en las nubes, mensajes en coincidencias aleatorias, castigos divinos en desastres naturales. La ignorancia de las causas naturales es el terreno más fértil para la superstición. Cuando no entendemos por qué ocurre algo, tendemos a inventar explicaciones sobrenaturales. Y una vez que atribuimos poder a estas fuerzas imaginarias, quedamos a merced de quienes afirman interpretarlas. ¿Has observado cómo las instituciones religiosas prosperan especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre? ¿Cómo ciertos predicadores explotan desastres y tragedias para aumentar su influencia? Spinoza vio este mecanismo con perfecta claridad hace 3 siglos. Si estos análisis te parecen relevantes, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada semana desenmascaramos más verdades ocultas que pueden transformar tu percepción del mundo. Uno de los aportes más revolucionarios de Spinoza fue su análisis textual de la Biblia. En una época en que la mayoría consideraba la Biblia como la palabra literal de Dios, Spinoza se atrevió a tratarla como un documento histórico, sujeto a las mismas reglas de interpretación que cualquier texto antiguo. Con precisión quirúrgica, identificó contradicciones, interpolaciones y diferentes capas históricas en los textos sagrados.
Demostró cómo muchos pasajes reflejaban claramente las circunstancias políticas y culturales de sus autores, no verdades eternas reveladas. Para Spinoza, la Biblia debía entenderse en su contexto histórico específico. Sus leyes y preceptos estaban diseñados para un pueblo particular en un momento particular de la historia, no como mandamientos universales aplicables a todas las épocas. Esta aproximación científica a los textos sagrados anticipó en 2 siglos los métodos de la moderna crítica bíblica. Hoy, los eruditos bíblicos utilizan herramientas que Spinoza ayudó a desarrollar, aunque pocos reconocen su deuda con el filósofo excomulgado. A pesar de su crítica radical a las instituciones religiosas, Spinoza distinguía cuidadosamente entre superstición y verdadera religión. Para él, el núcleo universal de todas las religiones auténticas se reducía a 2 principios, justicia y caridad. ¿No es fascinante? Más allá de todos los dogmas, rituales, mitos y jergas teológicas, Spinoza encontró que las religiones genuinas siempre promueven el mismo mensaje esencial: tratar a los demás con justicia y amor. Diferentes pueblos expresan estas mismas verdades en símbolos diversos, adaptados a su imaginación y circunstancias. Los rituales, dogmas y narrativas míticas son secundarios al comportamiento ético que intentan fomentar. Esta visión permite separar lo valioso de lo supersticioso en cualquier tradición religiosa. ¿Te has preguntado alguna vez qué quedaría de tu propia tradición religiosa si eliminaras todo excepto la justicia y la caridad? Si te interesa explorar más esta reinterpretación revolucionaria de la religión, suscríbete ahora a nuestro canal. En futuros videos analizaremos tradiciones específicas desde la perspectiva espinosista. ¿Es posible practicar una religiosidad basada en el conocimiento en lugar de la superstición? Para Spinoza, absolutamente sí. La forma más elevada de espiritualidad es lo que él llamaba amor intelectual a Dios, un afecto que surge de la comprensión adecuada de la naturaleza y nuestro lugar en ella. Este amor no es un sentimiento vago o místico, sino el gozo que surge naturalmente cuando comprendemos la perfección del orden natural y nuestra participación en él. No requiere rituales, templos o intermediarios. Puede experimentarse en cualquier momento y lugar donde la mente alcance una comprensión clara. Para Spinoza, el verdadero culto es la comprensión del universo. Cada avance en nuestro conocimiento de la naturaleza es un paso más hacia esta religiosidad auténtica. ¿No es revolucionario? La física, la biología, las matemáticas, convertidas en prácticas cuasi religiosas. Esta visión no opone ciencia, filosofía y espiritualidad, sino que las armoniza perfectamente. El científico que descubre un principio natural, el filósofo que clarifica un concepto, el médico que comprende una enfermedad, todos están practicando, según Spinoza, la forma más elevada de devoción. Una de las afirmaciones más sorprendentes de Spinoza es que la felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la virtud misma. Esto contradice frontalmente el modelo de recompensa futura de la mayoría de las religiones tradicionales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas tradiciones religiosas prometen recompensas futuras, ya sea en esta vida o en otra, por la buena conducta presente? ¿No es este un modelo infantilizante que nos trata como niños que necesitan dulces para comportarse bien? Para Spinoza, este modelo distorsiona completamente la naturaleza de la ética. La virtud no es un medio para obtener felicidad, la virtud correctamente entendida es la felicidad misma. El sabio no actúa justamente para ser recompensado después, actuar justamente ya es su recompensa. La alegría que experimentamos en el acto mismo de vivir virtuosamente es señal de que estamos aumentando nuestra potencia de actuar, expresando más plenamente nuestra naturaleza esencial. ¿No has sentido alguna vez esa alegría inmediata que surge de actuar de acuerdo con tus valores más profundos? Si estos planteamientos te parecen valiosos, por favor suscríbete y comparte este video. Juntos podemos redescubrir estas verdades ocultas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. El concepto fundamental que necesitamos entender para seguir el camino espinosista hacia la felicidad es el conatus, el esfuerzo para perseverar en el ser que constituye la esencia de todos los seres. Cada entidad en el universo, desde una piedra hasta un ser humano, se esfuerza por continuar existiendo. En seres complejos como nosotros, este esfuerzo se manifiesta como deseo consciente, la fuerza motriz detrás de todas nuestras acciones.
Todas nuestras acciones, incluso las aparentemente autodestructivas, son expresiones de este conatus básico. Cuando actuamos de formas que parecen ir contra nuestra preservación, es porque tenemos un conocimiento inadecuado de lo que realmente nos beneficia. Alinear conscientemente nuestras acciones con nuestro conatus, nuestro impulso esencial para perseverar y florecer, es el camino hacia la felicidad. ¿Cómo hacerlo? Desarrollando un conocimiento cada vez más adecuado de nuestra naturaleza y de las causas que nos afectan. Spinoza contrasta vívidamente dos modos de vida, la del sabio, guiada por la razón, y la del ignorante, arrastrado por las pasiones. La diferencia no podría ser más dramática. El sabio, incluso en la adversidad, mantiene una libertad interior que el ignorante jamás conoce. Cuando enfrenta dificultades, el sabio las comprende como expresiones necesarias del orden natural, no como injusticias personales. Esta comprensión disminuye el poder de las circunstancias para perturbarlo. El ignorante, en cambio, busca constantemente bienes inciertos y transitorios, riqueza, fama, placeres momentáneos. Vive en un estado constante de ansiedad, temiendo perder lo que posee y anhelando lo que no tiene. El poder transformador de vivir según la razón es precisamente lo que permite al sabio mantener su serenidad y alegría incluso en circunstancias que quebrarían al ignorante. ¿No es este el tipo de fortaleza interior que todos aspiramos a desarrollar? Suscríbete ahora para seguir explorando las herramientas prácticas que Spinoza nos ofrece para cultivar esta fortaleza interior. Quizás el concepto más controvertido y fascinante de Spinoza es el de la eternidad de la mente. En un movimiento filosófico sorprendente, afirma que una parte de nosotros participa de la eternidad de Dios/naturaleza. ¿Qué significa esto exactamente? No es una afirmación de inmortalidad personal al estilo tradicional. Spinoza no cree que nuestra personalidad, memoria o conciencia individual sobrevivan a la muerte del cuerpo. Lo que es eterno en nosotros es aquella parte de nuestra mente que ha alcanzado el tercer género de conocimiento, la intuición intelectual. Cuando comprendemos algo subespecie eternitatis, bajo el aspecto de la eternidad, esa comprensión participa de la eternidad del objeto comprendido. Esta doctrina implica una forma de trascendencia del ego muy diferente de la inmortalidad personal prometida por muchas religiones. No es la perpetuación de nuestra identidad separada lo que perdura, sino precisamente aquello en nosotros que ha superado la ilusión de separación. ¿Cómo transforma esta visión nuestra relación con la muerte? Nos libera del miedo irracional, permitiéndonos ver nuestra existencia temporal como una expresión necesaria y perfecta de la sustancia eterna. En palabras de Spinoza, el sabio piensa en todas las cosas menos en la muerte, y su sabiduría es una meditación no sobre la muerte, sino sobre la vida. ¿Puede un filósofo del siglo XVII tener algo relevante que decirnos sobre la neurociencia contemporánea? Sorprendentemente, sí. En las últimas décadas, neurocientíficos como Antonio Damasio han reconocido a Spinoza como un asombroso precursor de descubrimientos recientes sobre el cerebro y las emociones. El libro de Damasio, En busca de Spinoza, explora cómo la visión espinosista de las emociones como modificaciones corporales acompañadas de ideas coincide notablemente con los hallazgos de la neurociencia moderna. Las emociones, ahora sabemos, no son fenómenos puramente mentales, sino estados integrados mente-cuerpo, exactamente como Spinoza propuso. La anticipación del monismo mente-cuerpo en la ciencia contemporánea es otro aspecto asombroso de la filosofía de Spinoza. En una época dominada por el dualismo cartesiano, él insistió en que mente y cuerpo son dos aspectos de una misma realidad, no sustancias separadas. La neurociencia moderna confirma esta intuición fundamental. Spinoza tenía razón, afirma Damasio. Su teoría de las emociones, su comprensión de la unidad mente-cuerpo, y su visión de cómo los estados mentales surgen de procesos físicos siguen influyendo en la psicología y las neurociencias actuales. Si te apasionan las conexiones entre filosofía y ciencia, suscríbete para no perderte nuestros próximos videos sobre estas fascinantes intersecciones. La visión espinosista de Dios/naturaleza como una única realidad interconectada resuena profundamente con la conciencia ecológica contemporánea. ¿No es sorprendente que un filósofo del siglo XVII nos ofrezca una base metafísica para una ética ambiental justo cuando más la necesitamos?
Si todo es expresión de una única sustancia divina, la separación radical entre humanos y naturaleza es una ilusión peligrosa. No somos dueños ni conquistadores de la naturaleza, sino expresiones particulares de ella, tan legítimas pero no más importantes que cualquier otra expresión. Esta filosofía ofrece un fundamento sólido para superar el antropocentrismo que ha justificado la explotación desenfrenada del mundo natural. Si la naturaleza es divina, nuestra relación con ella debería ser de respeto y reverencia, no de dominio y explotación. ¿Cómo aplicaríamos el pensamiento espinosista a las crisis ambientales actuales? Quizás reconociendo que dañar la naturaleza es, en un sentido profundo, dañarnos a nosotros mismos, ya que somos partes interconectadas de la misma realidad. La visión de Spinoza de una red interconectada de ideas que fluyen y se transforman a través de múltiples mentes parece anticipar asombrosamente la estructura de Internet y las redes sociales modernas. ¿Podríamos llamarlo el primer pensador de la red global? La libertad de pensamiento, tan fieramente defendida por Spinoza, es absolutamente crucial en la era digital. En un tiempo de fake news, burbujas de filtro y algoritmos que refuerzan nuestros sesgos, su defensa de la libertad intelectual sigue siendo revolucionariamente relevante. Su teoría de los afectos tiene un poder explicativo sorprendente cuando la aplicamos a fenómenos de redes sociales, la viralidad del contenido emocional, la polarización tribal, la formación de identidades colectivas basadas en afectos compartidos. Spinoza entendería perfectamente por qué las noticias que generan indignación se comparten más que las neutras. La relevancia de su análisis de la manipulación política en la era de la desinformación es escalofriante. Los mecanismos que Spinoza describió, el uso del miedo y la esperanza para manipular a las masas, la explotación de la ignorancia para mantener el control, siguen siendo las herramientas principales de la manipulación política contemporánea, solo que ahora amplificadas por la tecnología digital. Si crees que necesitamos pensadores como Spinoza para navegar los desafíos de la era digital, comparte este video y suscríbete a nuestro canal. Pero ¿cómo viviríamos como espinosistas hoy? ¿Existen prácticas concretas que podamos adoptar para aplicar su filosofía en nuestra vida cotidiana? Un espinosista contemporáneo cultivaría conscientemente los 3 niveles de conocimiento. Sería escéptico frente a rumores, opiniones no fundamentadas y creencias heredadas sin examen, primer nivel. Desarrollaría un pensamiento racional riguroso, basado en evidencias y principios lógicos claros, segundo nivel. Y practicaría la visión intuitiva de lo particular en su relación con la totalidad, tercer nivel. Para navegar la infodemia actual, un espinosista aplicaría siempre la duda metódica: ¿de dónde viene esta información? ¿Quién se beneficia de que yo la crea? ¿Qué emociones intenta despertar en mí? ¿Está apelando a mi razón o a mis miedos? Las técnicas para conquistar la libertad emocional incluirían el análisis constante de nuestros afectos, rastreándolos hasta sus causas verdaderas. Cuando sentimos una emoción negativa, un espinosista se preguntaría: ¿de dónde viene realmente este sentimiento? ¿Qué ideas inadecuadas lo están alimentando? ¿Cómo puedo transformarlo mediante un conocimiento más adecuado? Imagina el potencial revolucionario de comunidades basadas en el pensamiento espinosista, grupos de personas comprometidas con el desarrollo del conocimiento adecuado. La libertad emocional y la expresión plena de su naturaleza esencial. ¿No podría ser este el antídoto que necesitamos frente a la polarización, el tribalismo y la manipulación que definen nuestra época? Spinoza murió hace más de 3 siglos, pero su pensamiento sigue siendo tan vital y potencialmente revolucionario como siempre. Vital no como curiosidad histórica, sino como herramienta para la liberación en nuestro propio tiempo. Revolucionario no en el sentido de derribar gobiernos, sino de transformar radicalmente nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con la totalidad de la existencia. La verdad brutal que Spinoza nos revela es paradójicamente liberadora: no somos seres separados, sino expresiones singulares de la infinita creatividad de la naturaleza. No somos islas de conciencia en un universo indiferente, sino modos de una única realidad interconectada que algunos llaman Dios y otros naturaleza. Nuestra libertad no consiste en un mítico libre albedrío que nos separaría del orden causal del universo. Nuestra libertad consiste en comprender las fuerzas que nos determinan y alinearnos conscientemente con nuestra naturaleza esencial.
No somos libres de elegir cualquier cosa, pero somos libres de expresar plenamente lo que realmente somos. Nuestra felicidad no es un premio futuro por la virtud presente, sino el resultado natural e inmediato de vivir alineados con nuestra verdadera naturaleza. La virtud no es restricción, sino expansión, no es limitación, sino expresión plena de nuestra potencia de actuar y existir. Y nuestra eternidad no está en una sobrevivencia personal después de la muerte, sino en nuestra participación en lo que es eterno, la sustancia infinita que se expresa a través de nosotros y de toda la realidad. Cuando Spinoza fue excomulgado, la maldición incluía estas palabras: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. ¿Por qué tanto miedo a un hombre gentil que pulía lentes para ganarse la vida? Porque las ideas verdaderamente liberadoras son reconocidas instantáneamente como amenazas por aquellos que prosperan con la servidumbre ajena. Hoy, al comprender a Spinoza, has dado un paso importante hacia tu propia liberación. No es un camino fácil, el propio filósofo dijo que todo lo excelente es tan difícil como raro. Pero es un camino que, una vez iniciado, hace imposible regresar a la servidumbre anterior. Como Spinoza escribió en las últimas líneas de su Ética, si el camino que he mostrado para llegar a esto parece muy difícil, sin embargo, puede ser hallado. Y ciertamente ha de ser difícil lo que tan raramente se encuentra. Pues, ¿cómo podría suceder, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera encontrarse sin gran trabajo, que fuese por casi todos desdeñada? Pero todo lo excelente es tan difícil como raro. Si este viaje filosófico ha resonado contigo, suscríbete a nuestro canal, comparte este video. Y únete a nuestra comunidad de mentes libres inspiradas por el legado de uno de los pensadores más valientes y originales de la historia.